Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reinvéntate. El día de hoy tenemos como invitado a Jorge Arturo Franco, dueño y fundador de Refacom, una empresa que por más de 30 años ha logrado crecer en el mercado de las refacciones, teniendo presencia en diferentes partes del país, importando refacciones de diferentes partes del mundo y solucionando la vida de cientos de personas. El día de hoy, Jorge no solamente nos habla de cómo inició, sino de cómo ha logrado crecer su empresa y que lo más importante siempre van a ser las personas que nos acompañan. Espero que al igual que yo disfrutes de esta plática y logres llevarte algo de valor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo Buenas bien? tardes, todo bien. Un gusto. Ya nos había tocado presentarnos, pero no así ya formalmente. Creo que no, ¿verdad? Pero Sí, aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias por recibirnos aquí en la oficina y todo. Gracias por la invitación. ¿Ya te habían entrevistado antes o todavía no? Sí, algunas veces sí. ¿Sí? ¿Algunas veces? Sí, claro. Órale. Me gustaría comenzar preguntándote sobre los viajes que haces con tu familia cada año. Tu nieto me comenta que cada año hacen un viaje familiar o cada vacación. ¿Por qué lo haces o desde cuándo comenzaste a hacerlo? Bueno, comencé a hacerlo creo que hará unos 20 años para acá. Y lo hacemos por unir cada vez más a la familia y por disfrutar algo de lo que económicamente se ha logrado. Ok, básicamente. Creció aquí en Ocotlán, ¿verdad? Tengo entendido. Yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero toda mi vida he vivido en Ocotlán, Jalisco. ¿En Ocotlán? Ah, ok, muy bien. ¿Y cómo fue crecer aquí? ¿Cómo fue su infancia? No, mi infancia fue muy feliz, muy libre. Sí. Ya te imaginarás, en un pueblo, en ese tiempo esto era un pueblo, y era muy satisfactorio salir a todas partes, correr. Yo desde niño, de los 5 años, andaba en la calle. Sí. En la calle jugando fútbol toda la vida y crecí entre familias muy, digamos, muy a la antigua, pero muy honestas, muy buenas. Sí. Se me hace interesante, bueno, ahorita ya tienes una empresa y me gustaría que nos adentráramos más adelante en eso, pero quiero preguntarte, ¿tuviste algún emprendimiento de niño? No, de niño siempre trabajé. Sí. Digamos, un emprendimiento como tal, no, pero sí prácticamente como empleado de algunas. Okay. Repartía periódicos, vendía gelatinas. A lo mejor el emprendimiento individual sería que tuve un cajón para dar bola, dar grasa en los zapatos. Okay. Y básicamente después trabajé ya como a los 8 años en un empleado en una refaccionaria. Okay. Entonces, básicamente siempre busqué la manera de económicamente sacar algo de provecho. ¿Y por qué? ¿Por qué el hecho de trabajar nada más querías tener tu dinero? O... Básicamente sí. Sí. En ese tiempo mis padres pues vivían, digamos, en nivel socioeconómico bajo. Entonces para nosotros era muy importante sacar dinero para disfrutar, para gastar, para comprar, sí, claro, algunas golosinas o algo así. Ok. ¿Y cómo fue la etapa de estudiante? Se me hace interesante. Yo hice bueno, se llamaba antes párvulos, que ahora es kinder. Okay. Hice mi párvulos, mi primaria, mi secundaria y mi preparatoria aquí en Ocotlán. Okay. La etapa básicamente era entre diversión, estudio y jugar fútbol y básquetbol. Sí. Toda la vida. Okay. Y trabajar. Toda la vida trabajé. ¿Siempre lo llevaste de la mano el hecho Siempre trabajé. Y en la etapa ya después de terminando la preparatoria, ¿en qué trabajaste? Terminando la preparatoria, yo trabajé en el Seguro Social un tiempo. Después pasé a Celanese Mexicana, que era una fábrica muy importante a nivel mundial, una fábrica textilera. Ahí duré como 8 años, pero a la vez estudiaba también. ¿Y cómo fue el hecho, bueno, ahorita ya, pues con la refaccionaria que tienen y todo, cómo fue el hecho de estar como empleado y empezar a emprender, o de dónde nace el hecho de querer emprender? Mira, la idea nace, yo fui refaccionario, que te digo, trabajé en un mostrador desde los 8 años. Okay. La idea nace que yo ya conocía, digamos, la mecánica de ese negocio, conocía ya algunos clientes, conocía algunos proveedores. Cuando yo llego a la edad aproximadamente después de terminar mis estudios, empiezo a trabajar en otras compañías. Una de ellas era Guyarox, otra TF Víctor, varias compañías. Y como a los 31 años, de ahí nace la idea de independizarme
Okay. ya conociendo yo mucho el negocio y teniendo experiencia laboral importante y también experiencia académica importante. Sí, claro, claro. Aún sin recursos, de ahí nace la idea de buscar un negocio propio, porque siempre he pensado en una frase que dijo una persona muy famosa, que no te voy a decir quién es, sí me acuerdo quién es, pero dijo, siempre dedícate a algo que conozcas, que te guste y que sea propio. Okay. De ahí nace la idea de iniciar, pero inicio sin recursos monetarios, inicio trabajando en las otras compañías, invirtiendo lo que me quedaba extra, invirtiéndolo en el nuevo negocio, sin salirme de las otras empresas. Okay. hasta que tuve un nivel más o menos adecuado para decir, bueno, me arriesgo a salirme. Sí, claro. Y inicio mi negocio ya más formalmente, ya dedicado yo 100% a él. Sí, claro, es lo que normalmente la gente hace, ¿no? De que dejan su trabajo y luego se avientan al emprendimiento, y que es lo que muchas veces es un riesgo. Es el riesgo más grande que siente uno, sobre todo cuando tienes un empleo. Yo tenía un empleo muy bien pagado, con muy buenas prestaciones, y el dejarlo pues significaba un riesgo para mí, para mi familia, importante, pero pues lo asumí, ¿no? Okay. Lo asumí con la convicción de que lo iba a lograr, y de esa manera me despegué e inicié mi negocio propio. ¿Y qué sintió cuando renunció, cuando dijo que no al trabajo? ¿Sintió como duda, inseguridad o algo así? Fíjate que no, porque siempre he sido una persona que ha buscado retos toda la vida. Sí, desde luego sentí lo que te digo, ¿no? Una especie de temor pequeño de que me fuera mal. Sí, claro. Y de que pudiera no volver a encontrar un empleo como el que tenía. Sí, claro. Porque si hubiera tenido un empleo un poquito más bajito, hubiera dicho, bueno, pues consigo fácil un empleo, ¿no? Pero como el que tenía, no, tenía muchas prestaciones importantes. Sí, entonces sentí un poquito de miedo, pero no tanto. Ya que tomas esta decisión y empiezas con este negocio de refacciones, ¿con qué retos te enfrentaste al inicio? Primero, la falta de capital es el primordial para mí. De inicial. Yo tenía algunas tablas ya, como te digo, tenía tablas, digamos, académicas importantes, y tenía mucha experiencia, entonces tenía esas cosas de mi lado, pero el problema financiero era muy fuerte, porque pues ¿con qué inicias un negocio si no es con capital? Sí, claro. Y yo el capital lo hice de esa manera, trabajando en otras partes y ahorrando todo metiéndose en el negocio. Sí, claro, todo metiéndolo. Entonces el principal problema fue financiero. Financiero. Sí, me imagino. Y, por ejemplo, ya que tú lo ves ahorita, ya estando de los dos lados, digo, trabajaste creo que por más de 15 años como empleado, y ahora estando ya como empresario, ¿para ti qué crees que sea más difícil? A ver, si es más difícil ser empleado que empresario. Ajá. No, definitivamente es más difícil ser empresario. Sí. Porque cuando tú tienes un empleo bien pagado, vives bien, tú sales de tu empleo a tus horas, te vas a tu casa, duermes tranquilo y muy feliz, no tienes ningún problema. Y seguro, las vacaciones, los aguinaldos, sí, eso no existe cuando eres un empresario. Cuando eres un empresario, tú sales de tu trabajo y la responsabilidad la cargas en la espalda hasta cuando estás dormido. Sí, claro. O sea, eso es la diferencia. Y muy después viene la recompensa. Sí, claro. Pero muy después. Sí, al claro, principio, puedes tener ya a lo mejor más libertades, pero sí. Aunque la responsabilidad de la carga persiste toda la vida con el empresario. Toda la vida, hasta que te retiras. Esa no se quita. Sí. Puedes tener unas mejoras económicas muy importantes, pero eso no se te quita de la espalda. ¿Recuerdas tu primer venta importante, tu primer cliente ya teniendo este negocio? Sí, recuerdo varios clientes, como unos 4 o 5 de ellos con los que yo inicié a venderles, porque mi negocio siempre empezó con el mayoreo. Okay. Entonces yo empecé a vender de mayoreo estando aquí en Ocotlán, y mis primeros clientes eran en Guadalajara. Cuenta mucho la confianza que te tengan, desde luego. Sí, claro. La mercancía que estés ofreciendo, los precios que estés ofreciendo, pero la confianza es una parte muy importante, y la honestidad o el respaldo que sienten sobre ti.
Sí, claro. A mí esos clientes al principio lo hicieron como un apoyo, como un apoyo hacia mí, y después pues yo se lo recompensé con muchos créditos, con buenos precios, con buena mercancía. Sí, sí, sí. Pero al principio fue por apoyo hacia mí, básicamente. ¿Y cómo lograbas captar nuevos clientes? ¿Cuál era el...? Fíjate que nosotros normalmente lo principal de iniciar era telefónicamente en esos tiempos, Sí. buscar refaccionarias, hablarles por teléfono. Muy después contratamos vendedores para que salieran a la calle, pero al principio básicamente es por teléfono, buscar las refaccionarias y estarles ofreciendo producto, mandarles, pues me acuerdo, por otros medios, no había, por fax, no sé si se recuerdan ustedes, las listas y estarles llamando y estarles entregando, llevarles la mercancía, a todas partes llevamos mercancía, nosotros directamente, sin utilizar transportes. Sí. ¿Y en ese tiempo tus proveedores eran de aquí mismo, de México? En ese tiempo mis proveedores eran puras compañías mexicanas. ¿Puras compañías mexicanas? Al inicio, sí. Sí, porque actualmente ya tienen proveedores ya de otras partes, ¿no? El 70% de mis proveedores son de otros países. ¿De otros países? Ok. Retomando un poquito esto de las ventas, se me hace interesante el hecho de que, bueno, fuiste empleado durante un tiempo y, bueno, creo que lo más importante, de hecho no creo, lo más importante de un negocio pues son las ventas, ¿no? Es con lo que subsiste un negocio. ¿Cómo aprendiste a vender? O sea, ¿cuál fue, dónde lo aprendiste o cómo crees tú que se te dio esta facilidad? Fíjate que yo siempre, bueno, lo he oído, no lo inventé yo. Todo lo que tú ves aquí alrededor fue vendido por alguien. Las ventas, todo lo que ves, la silla, el micrófono, mi camisa, lo que veas aquí fue vendido por alguien. Siempre pensé que las ventas eran un medio muy importante para lograr una economía fuerte y alta. Entonces, básicamente todo se comercializa, todo. Por mucho que sea tecnología, o sea agroquímica, lo que tú gustes, Sí, claro. se comercializa y todo se junta en las ventas. Entonces eso siempre tuve yo conciencia de eso y por eso fue mi idea. Tenía formación administrativa, tenía formación matemática más o menos importante, contabilidad, pero las ventas en sí era algo que me fue naciendo desde muy pequeño, ¿no? Desde que vendía gelatinas, desde que vendía refacciones. Entonces. Sí, claro. ¿Y se dio cuenta a lo mejor de alguna necesidad que existía en el mercado o simplemente empezaste el negocio porque sabías de él? Bueno, mira, normalmente, digamos ahorita si tú fueras a iniciar un negocio, yo creo que investigarías el mercado. Sí, claro. Sí, bueno. ¿No? Serías una investigación de mercado. En esos tiempos, yo sí veía la necesidad de ser un mayorista, había pocos, pero como tal nunca investigué el mercado, ni mucho menos, pero sí fui buscando la necesidad y sabía que había necesidad de los productos, sabía necesidad de qué faltaba en tales partes, claro. Y bajo eso fue lo que me indujo a esto. Cuando iniciaste con un punto de venta, con alguna bodega, algo así. Yo inicié directamente de mayorista. Normalmente el que inicia con esto inicia con una refaccionaria ahí. Ajá. Entonces yo inicié directamente de mayorista, también porque conocí a algunos proveedores, que es lo que te digo, la confianza de ellos, unos proveedores de Monterrey muy importantes, de una compañía muy importante, y en base a ello empecé a comprarles a ellos y de ahí fue buscando más y más y más. O sea, nací como en una bodega pequeñita. Sí, bodega, directamente. Bodega. Ahorita, bueno, han crecido muchísimo, tienen varias bodegas. ¿Cuál crees tú que ha sido el secreto para poder crecer a este nivel? No, pues yo pienso que primero el más importante es el trabajo. Mucho trabajo. Preparación, como te decía, preparación académica. Preparación. Fíjate que hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta, que yo se los diría a mucha gente. Es importantísimo antes de emprender un negocio haber trabajado en varias otras empresas como empleado, para que tengas esas tablas, conozcas bien cómo se maneja todo, porque yo creo que si yo hubiera iniciado sin haber trabajado en ninguna parte, no me hubiera ido tan bien. O sea, todos esos empleos de los que yo tuve me dieron mucha experiencia. Sí, claro. La experiencia laboral es muy importante para iniciar un negocio. Yo creo que sin experiencia laboral, aparte de la académica, es muy difícil.
Sí, de hecho hace poquito escuché una entrevista con Elías Ayub y él decía eso, dice, si quieres emprender en algo, métete a esa área y si tienes la oportunidad y un buen jefe, métete a diferentes áreas de la empresa. Áreas, más que una sola área, diferentes. Para que veas cómo trabajan, ¿no? Siento que a lo mejor ahorita todo el mundo quiere lo rápido, ¿no? Quiere ya tener su empresa y empezar ya. Y hay una cosa muy importante que ahorita que estás diciendo quisiera yo también comentar. Es muy importante, sí se puede. Yo no te digo que el financiamiento sea malo. Muchas empresas han crecido con financiamiento y les ha ido muy bien. Pero si tú puedes iniciar un negocio sin deudas, es mucho mejor. Más pronto te vas hacia arriba. Es decir, con recursos propios que vayas ahorrando, sin pedir préstamos, sin pedir nada de eso. Y también hay otra cosa. A mucha gente le ha ido muy bien con socios. Sí. ¿No? Pero a mucha gente le ha ido muy mal. Entonces yo, en mi opinión, no me gustan las sociedades, ¿no? En mi opinión, pero cada quien es su manera de ver. Sí, bueno, siento yo que es sí que para, tienes sí, más sí, facilidad para decidir, más rapidez, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. Andar pidiendo opiniones para tomar una decisión rápida que urge que se tome. Sí, claro, sí, así que bueno, o sea, existe las dos partes, ¿no? Sí. También el que tiene la sociedad y todo, pues también crece de alguna manera, como tú dices, más rápido, pero muchas veces sí pesa, ¿no? En esa parte, ¿no? Las decisiones. ¿Y has tenido alguna ayuda externa, asesores o algo así que te han ayudado a crecer? ¿O ahora sí que ha sido en base a experiencias? Bueno, he tenido gente que ha sido, no sé cómo llamarles, mis maestros de vida. Mentores. Mis mentores. Que fueron 4 personas muy allegadas a mí, mi padre, mi hermano, uno de mis cuñados grande de edad y otro señor con el que conviví mucho yo, señor ya muy grande, que era padre de mis amigos, que han sido mis mentores en muchas cosas, ¿no? En trabajo, en estudio, en honestidad y en muchas cosas de esas. En lo que se refiere a quien me ha acompañado desde el inicio en esta etapa, ha sido mi compañera de vida, que es con la que vivo actualmente. Ella inició conmigo, muchas veces trabajando también sin sueldo. Entonces ella y yo hemos hecho esto básicamente, con mis hijos después, que entran un poco después, más adelante. Sí. ¿Cómo, bueno, siento que ahorita las refacciones ya se podría considerar a lo mejor como un comercio tradicional, digo, porque ahorita pues el vehículo lo vemos en todos lados. ¿Cómo han ustedes logrado llevar esto a través del tiempo? O sea, ¿cómo se mantienen vigentes a pesar de que, bueno, todo va tan rápido y la tecnología y muchísimas cosas? ¿Cómo han logrado mantenerse vigentes? Bueno, actualizándote. Siempre actualizándote en todo. Nosotros tratamos de estar muy pendientes del parque vehicular que existe en México y tener cuidado en tener siempre existencia sobre todo lo que más se mueve, pero estando vigilando siempre que ya llegó este modelo, hay que traer esto para estos carros, hay que traer esto para esos carros. Ahorita hay algo nuevo que acaba de salir mucho, que también iniciamos, que son las partes de moto. Nosotros actualmente ahorita el mercado de motos crece de 2 dígitos anual y es un mercado muy, muy importante ya en México. Yo creo que hay ya casi igual de motos que de carros. Y nosotros iniciamos también, estuvimos un poco atentos a eso. Y actualmente el 30-35% de mi empresa también vende motopartes. ¿Vende motopartes? Ok. Sí. Sí, fíjate que, bueno, yo estuve trabajando en una refaccionaria diésel, de refacciones diésel, ahí en Zacatecas, yo soy de Zacatecas. Y sí, bueno, se me hace interesante que pues realmente es un mundo. O sea, bueno, y en refacciones diésel yo lo platiqué con el dueño de la refaccionaria y me dice, las refacciones diésel es mucho menos que un carro. Un carro tiene muchísimas partecitas, me dijo, acá manejamos piezas grandes y todo, y sí tiene muchas partes, pero no es lo mismo. Y sí se me hace interesante la forma, pues, que realmente vende soluciones, ¿no? O sea, porque se le descompone algo a alguien y pues está solucionándole un problema, ¿no? Así es, que exista la pieza, que esté a la mano, que esté a buen precio. Sí, exactamente. Sí, entonces sí, fíjate que a mí me abrió la cabeza mucho cuando él me platicó, me dijo, a ver, Oxxo, ¿qué vende? Le digo, no, pues vende de todo. Y me dijo, no, vende una ubicación. Me dijo, las refacciones venden soluciones. Me dijo así, o sea, como que te empiezas a ver ya las cosas más de fondo y sí, pues, ¿no? Ves que hay un mercado bastante amplio, ¿no? Sí, así es. En toda esta trayectoria, bueno, sé que han habido muchísimos obstáculos. ¿Crees que nos puedas platicar alguno de ellos? ¿Has tenido ahí algún golpe fuerte en la empresa o
¿Algo que te haya costado trabajo? Hemos tenido muchos pequeños, esto es ¿cómo decirte? Es demasiado los problemas que tienes al día, ¿no? Sí, 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 me imagino. Muchos pequeños todos los días. Grandes, yo he tenido se me quemó una bodega en Guadalajara que nos costó bastante dinero, que significó un 10-15% de nuestro patrimonio. Es una pérdida fuerte, pero la recuperamos pronto. Entonces, fuertes no, pero diario. Sí, todo el tiempo ahí. Todo el tiempo, obstáculos y errores, problemas todos los días. Sí, me imagino. Hoy en día, bueno, si no es indiscreción, ¿cuántos colaboradores son actualmente? Somos, con todo y vendedores, 249 personas. Bueno, ya son más de 200 colaboradores y bueno, en un negocio para crecer creo que es muy importante el capital humano. ¿Cómo le has hecho para crear un equipo de trabajo exitoso? Fíjate que pues hay gente en esta región donde vivimos nosotros muy leal, muy noble. Yo he tratado de mantenerla, desde luego, tratando de darles buenas prestaciones, buen sueldo, también, no sé cómo llamarlo, pero una especie de amabilidad, cariño, tratarlos bien. Y básicamente yo tengo esta empresa, tiene 42 años, tengo gente conmigo de 37, 38 años de antigüedad, varias, sí. Okay. Y tengo gente muy joven y ahí hay mucho más rotación. Pero en los grandes, de mucho tiempo con nosotros, prácticamente no hay rotación. Entonces los he conservado en base de eso, ¿no? De apapacharlos, ¿no? Así casi en todo. Nosotros buscamos la manera que estén contentos, que estén bien. Ok, y cuando recién iniciaste, ¿no te costó trabajo delegar responsabilidades? Siempre he sido un poquito... no me es fácil relegar responsabilidades, pero ya cuando creces es necesario y he contado con personal muy importante, el cual tiene ya ahorita muchas responsabilidades y han respondido muy bien. Entonces, es una de las partes que pasan con el empresario, que trata de tener todo sí, controlado, pero no se puede. Llega un momento en que algo tienes que delegar y básicamente ya nomás te dedicas un poco a supervisar, que es lo que yo prácticamente ya hago. Tengo algunas funciones que todavía realizo yo, pero la mayoría casi es supervisar. Sí, nada más. Así es. Por ejemplo, cuando llega una nueva persona, o sea, a pedir trabajo, ¿qué es en lo que ustedes se fijan para que pueda pertenecer a la empresa? Mira, normalmente nos fijamos en cosas muy comunes que se fijan con todas las empresas, ¿no? Primero, antecedentes no penales, cosas así, sí, como claro, actas de que no se droguen, buscar dónde trabajaron, preguntar referencias, hacerles una entrevista para ver realmente su disponibilidad en todos los aspectos. Y también un examen matemático mínimo que es indispensable, y cierto grado de escolaridad también. Ahorita que entré a la bodega me di cuenta que tienen ahí un anaquel lleno de celulares. Porque es que toman la decisión digo, sé que tienen acceso a sus celulares, no es como que se los quiten, pero porque toman la decisión a lo mejor de si vas a trabajar, pues sí, deja tu celular en esta zona. La idea es controlar el tiempo de trabajo, ¿no? Sí. Realmente, como tú sabes y toda la gente sabe, el celular te quita mucho tiempo. Bastante. Y aquí en el trabajo es indispensable dos cosas. Primero, que no te quite tiempo. Y segundo, como hay mucho movimiento de montacargas, es muy peligroso estar desatento, distraído. Sí, entonces, por eso optamos por eso hace como unos 5 años, yo creo. Cuando empezó a ver que toda la gente traía celulares, ¿sabes qué? Déjenlos aquí, cuando salgan los recogen. Sí, no, mucho mejor. Sí, yo lo noto en todas partes. El celular es una distracción impresionante, y también, que también muchas veces es una herramienta de trabajo, pero bueno, creo que sí, también puede usarse de sí tienen, ¿no? Digamos aquí en ventas, celulares todos, pero se usan para el trabajo. Sí, claro, para lo que debe de ser, ¿no? Para lo que debe ser. Me hace muy interesante preguntarte esto. Cuando tus hijos crecen, ¿cómo es el proceso que tú llevas o cuál fue el proceso que llevaste para incluirlos a la empresa?
¿Cómo tomas esta decisión o si desde chiquitos los fuiste llevando? La gran mayoría desde pequeños empezaron a trabajar conmigo. Sí. Desde pequeños empezaron a trabajar conmigo sin descuidar los estudios y los incorporo con un sueldo pequeño, bajo, que después comprendí que no era lo adecuado. En un tiempo empezaron ellos a crecer, a tener más necesidades, yo los mantenía con un sueldo bajo y después me di cuenta que no tenía caso, que había que disfrutar también, cuando se puede hay que disfrutar también la juventud. Claro. Y también, digamos, ya la madurez, con ciertos recursos si los tienes, y no guardarlos para un futuro toda la vida, sino utilizarlos cuando se deben. Esto me pasa porque en una ocasión uno de mis hijos, a los 16 años, sufre un problema de un balonazo en la cabeza, y tiene un problema grave y prácticamente se muere. Entonces lo que yo hice inmediatamente, ¿qué caso tiene que no disfruten lo que ya estamos teniendo, lo que ya podíamos tener? Y empecé yo a darles un sueldo mucho más alto, comprarles un carro, o sea, a cambiar mi perspectiva. A base de una tragedia como esa, cambié mi perspectiva de disfrutar un poco o mucho más lo que se va teniendo. No dejarlo guardarlo para un futuro y entregárselos cuando tengan 60 años o una cosa así. Sí, claro. ¿Y cómo defines qué responsabilidades va a tener cada uno? Es difícil, yo pienso que ahí es uno de los problemas grandes del empresario. ¿Qué dejar o qué responsabilidades a cada uno de tus hijos? ¿En base a qué? Porque hay dos cosas. Hay justicia y hay igualdad. La justicia es todos son mis hijos. Claro. La igualdad, este trabaja mucho más que este otro. O este es más listo, o este estudió más, o hace más. Es difícil, pero con el tiempo vas haciéndolo, mezclando la justicia con la igualdad. Sí, claro. Y vas dando poquitito más al que trabaja más, pero no mucho más que los otros. Las responsabilidades casi siempre las da la edad, ¿no? Y sí, ahorita mi hijo más grande, pues es el que trabaja más, el que tiene más responsabilidad y el que está un poquito más cerca de sucederme, ¿no? Sí, claro. Sí, pues el que va cuando tú no estás. Es pero el que está ahí. Aún no defino, es difícil. Sí, me imagino que sí debe de serlo. ¿Y cómo piensas involucrar las nuevas generaciones en la empresa? Fíjate que nosotros, yo siento que las nuevas generaciones necesitan más sacrificio en la vida. Sí. Y es lo que está pasando. Entonces, yo lo veo pues con la rotación de personal. ¿Te refieres a las personas o a mis hijos? Sí, en general. En general. Sí, ajá. Sí, yo siento que antes éramos más libres, pero éramos un poco más trabajadores, más dedicados. Quizás ahora se estudie más, pero eso no quiere decir que trabajen más. Sí, claro. No, hay una diferencia enorme entre estudiar más, porque yo salgo de la carrera y en lugar de trabajar quiero ir a hacer una maestría o quiero irme al extranjero. O los chavos que no estudian quieren trabajos más fáciles. Sí. Yo lo que trato de integrarlos es por medio de la razón. Impulsarles por medio de la razón que el trabajo siempre va a ser lo mejor para vivir bien, para estar mejor económicamente y emocionalmente. Sí. Trato de inculcar eso a la gente que yo voy conociendo, jóvenes, tanto de mi familia como no de mi familia. Sí, claro, siento que es importante esa parte. Yo también lo he visto, que sí, antes la gente era más de sacrificio, era más de estar trabajando, de estar así como que más aprensivos con el trabajo, y ahorita, híjole, como que sí, como dices, pues existe mucha rotación. Un extremo, ¿no? Nos fuimos al otro extremo. Sí, como dices, ahorita tienes 37 personas con 37 años de trabajo, y pues aquí la rotación me imagino la has de tener, yo creo que de 5 años a lo mucho, ¿no? Así es. Entonces sí me imagino que debe ser algo complicado. Oye, algo que me interesa preguntarte, ¿cómo contactas a estos proveedores que ya vienen del exterior? ¿Cómo es este proceso, esta logística que ustedes tienen para poder traer toda la mercancía para acá? Mira, ahorita, te voy a platicar ahorita. Ahorita es muy fácil. Okay. Ahorita te metes a internet, tienes proveedores de información que te venden la información.
Entonces tú puedes decir, no sé, micrófonos. ¿Quién compra en México micrófonos? ¿Quién los vende de China? ¿O quién los vende de la India? Estamos viendo un micrófono, ¿eh? Entonces ahorita es muy fácil. Ahorita yo tengo un problema con un proveedor de aceite y me puedo ver, ¿sabes quién fabrica el aceite en China? ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan grande está la fábrica? Todo. ¿A quién le vende en México? Todo completamente. Ahorita es muy, muy sencillo. Sí, sí. En mis tiempos, cuando yo inicio, básicamente dependíamos de brokers. Okay. Era gente conectada con las empresas, ya fuera China, la India, no sé, Brasil, de los cuales eran vendedores, los cuales radicaban en México o radicaban en los países estos y venían a México. Entonces, de esa manera se conocía, llegaban contigo, ellos solos, porque tú ya tenías cierta, digamos, no se puede decir fama, pues, sino cierta discusión, ya te reconocían en toda la República, entonces sabían que tú eras importante en ese medio. Exacto. Y ellos llegaban buscándote. Okay. Y básicamente a través de esa manera se lograba uno relacionar con ellos. Con la operación. Así es, pero ahora es otra cosa, ahorita ya yo busco y tenemos el dato muy fácilmente. Ok, muy bien. Oye, ya para meterme en unas preguntas un poquito más personales. Hace algunos meses me acuerdo que estuvimos jugando ahí fútbol en la finca que tienen aquí en Ocotlán y se me hace muy interesante que eres una persona que pues tiene mucha energía y que le gusta ganar, o sea, que eres competitivo. Y ¿cómo logras mantener esta energía? O sea, ¿cómo te mantienes así, pues sí, trabajando, dirigiendo y todo esto? Yo creo que es en base a todo el tiempo de mi vida, ¿no? Desde pequeño fui así. Y siempre fui de jugar lo que sea, lo que cayera, y de estar en la calle. La calle sirve mucho para esto, ¿no? Para esa actividad física. Sí, claro. Cosa que ahorita es el problema que se está perdiendo, ¿no? Porque los niños están muy encerrados en su casa. Entonces yo crecí de una manera donde todo era ejercicio, todo era caminar, todo era correr, todo era ir al cerro, o sea. Entonces de ahí nace la competitividad o las ganas de ganar. Pues la traigo yo creo que de mi familia, de jugar con ellos desde ajedrez, de jugar dominó, de jugar básquetbol, de jugar fútbol. Uh-huh. Entonces eso se quedó conmigo y eso lo he tenido siempre. Aunque siempre trato de ser justo, es decir, si vamos a hacer un partido de fútbol o de básquet, yo digo, ¿sabes qué? Lo más parejo que podamos. Sí, claro, para que exista ahí Para que competimos en el mismo nivel y luchar por ganar, ¿no? ¿Te gusta el básquetbol, verdad? El básquet, el fútbol y todo. De todo te gusta meterle. Okay. Sí. ¿Estás en un equipo actualmente o solo lo juegas? Fíjate que no, ya no, por mi edad ya no. Ok. Pero yo estaba el otro día sacando unas fotografías donde fui campeón en Ocotlán, Jalisco. Okay. Campeón de liga completa, de todo un año, porque no campeonetitos chiquitos. De todo un año. El mismo año fui campeón en básquet y en fútbol. Ah, ¿sí? Sí. Ok. Cosa que yo me puse, no hay muchos que sean campeones de las dos en el mismo año. O sea, sí, más o menos jugaba bien. Sí, y está interesante que, siempre te gustan los deportes que son en equipo, ¿no? Que son en conjunto. Eso está padre. Sí, me gusta. Lo malo es que dicen que soy muy competitivo y a veces soy un poco regañón. Pero bueno, siempre estoy atento. Digamos justo. Lo justo. Y siempre estoy jugando a estar viendo por qué se está haciendo. O sea, no estoy distraído, pues. Sí, claro, sí. A veces se juega ahorita muy distraídamente, ¿no? Siempre estoy en la jugada, ¿qué está haciendo aquel? ¿Qué está haciendo este? Andar vivos. Exactamente. ¿De dónde nace esta hambre por querer superarte? O sea, ¿desde niño sabías que ibas a lograr grandes cosas? Yo creo que mi padre me lo inculca. Mi padre era también competitivo, muy emprendedor. Ok. Entonces yo creo que de ahí nace. De ahí nace de la familia. Exactamente, la familia. ¿Cuál es tu definición de éxito? ¿Tienes alguna definición en particular? Yo creo que el éxito es vivir feliz, en armonía, con una posición económica que también cuenta. Y básicamente en armonía, feliz y con toda la familia. Tener familia, o sea, vivir con tu familia. Sí, claro. Disfrutar con ella es lo que me hace más feliz. Qué bueno. ¿Hay algún consejo que te hayan dado, que te haya servido? Muchos en la vida, muchos.
Uno que se te haya quedado. Deja acordarme. Pues básicamente el que te dije al principio, ¿no? Sí. Dedícate a algo que te guste, que conozcas. Que seas bueno. Y que seas para ti, que tú trabajes en él, que no sea de nadie más. Ok. ¿Hay algún sueño? Bueno, es una persona que viaja mucho y que le gusta hacer muchas cosas, pero ¿hay algún sueño que no hayas cumplido o algo que quieras cumplir? Bueno, esto ya es muy, digamos, ¿cómo decirte? Ya muy distinto del negocio, pero me falta conocer algún país que quiero conocer. Ok. Básicamente la India. Y básicamente nada más. Y ya con eso. Con eso tengo ya. Digo, han viajado por muchísimos lados, ¿no? Sí, he viajado a varios países. ¿Y qué es lo que te ha enseñado el poder viajar? No, me enseña primero ¿cómo decirte? En compaginar con toda la gente de todas las culturas y quererlos a todos, ¿no? Y ver cada quien, sobre todo las virtudes que tienen las personas en cada país. Uh-huh. Y también, desde luego, no nada más personas, sino la misma geografía, la misma paisajes y todo eso es hermosísimo. Sí. Pero sobre todo las personas. Ok. Es lo que más me ha gustado. Llevo un rato haciéndote preguntas. ¿Hay alguna que quieras hacerme en particular? Pues básicamente no sé qué estudias. Arquitectura. Arquitectura. Yo te recomiendo en lo particular lo que te dije. Yo creo que en cualquier carrera es buena para emprender, cualquiera de la que tú quieras. Entonces lo que deben buscar en el caso de arquitectura, que yo creo que la tienen, una formación matemática la tienen, una formación administrativa creo que también se las dan, básicamente una educación financiera también, imagino que algo sí, también manejan ustedes, ¿no? Uh-huh. Al respecto. Y pues lo que yo te sugiero es eso. Hay que buscar emprender, dedicarte, ser empleado un tiempo. Trata de buscar ser empleado mínimo unos 6, 7 años. Okay. Y después emprender. Estar trabajando, primero que nada. Sí. Muy bien. Ya para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordado? Bueno, yo trato de ser humilde, nadie es humilde, pero trato de ser humilde. A mí me gustaría que me recordaran como una buena persona. Una buena persona. Y ya. No más. Bueno, no. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Jorge. Creo que tienes mucho que aportar. Ya has construido grandes cosas y eso es muy bueno. Y sobre todo me gusta que seas una persona tan familiar. Eso sí, siempre se lo he dicho a Abdul. Admiro mucho a tu familia porque creo que todos son muy unidos. Siempre todos van para el mismo lado y se apoyan, ¿no? Que creo que es lo más importante que has construido. Y pues nada, eso, y agradecerte el espacio y tu tiempo, sobre todo. No, gracias a ustedes, a ti en particular, y también a los que te ayudaron. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, vale. Y cuando gusten. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pues muchas gracias. Un gusto, gracias, como siempre.